La máscara de la muerte, de la novelista británica H.D. Everett, cuento publicado en 1920. La máscara de la muerte. Sí, este es un retrato de mi esposa. Se le parece mucho, aunque en los últimos tiempos, claro está, parecía más vieja. Enderby y yo íbamos al salón de fumar después de haber cenado, y el cuadro estaba colgado en lo alto de la escalera. Enderby y yo habíamos sido amigos en la escuela un cuarto de siglo atrás y luego en la universidad, pero yo había pasado los últimos 10 años fuera de Inglaterra. Cuando regresé, hallé que mi amigo había enviudado 4 años antes, lo cual no estaba mal, según pensé cuando me enteré de ello, porque la difunta Gloriana no me gustaba en absoluto. El retrato se le parecía ciertamente. Era una mujer distinguida, de facciones aguileñas y expresión helada. El pintor había hecho justicia a estos rasgos, así como a la mirada que parecía continuar vigilando todo lo que ocurría en la casa donde había muerto. Nos detuvimos muy brevemente delante del cuadro y continuamos andando. El salón de fumar era un aposento habilitado al fondo de la casa por un antiguo propietario y separado de la misma por una doble puerta a fin de servir como cuarto de los niños. La señora Enderby no tuvo hijos y le horrorizaba el olor del tabaco, de modo que aquella gran estancia quedó destinada a las pipas y cigarros de Tom. Y si los amigos de éste deseaban fumar, o fumaban allí o no fumaban en ningún otro sitio. Yo recordaba la habitación como recordaba también esta norma, pero no creí que estuviera vigente todavía. No tardamos en estar muellamente instalados en sendos sillones delante de un buen fuego. Me pareció que Enderby respiraba con más libertad cuando cerró la doble puerta a nuestras espaldas, separándonos por completo del resto de la casa, de la escalinata y del cuadro. Pero no ofrecía buen aspecto, ya que en toda su persona flotaba un inequívoco aire de depresión. «Tienes que ir a visitarnos», le animé. «Deseo presentarte a mi mujer. ¿Qué te parece la semana próxima?» Su rostro se iluminó de alegría. «Me gustaría más que nada en este mundo», asintió cordialmente. De pronto su rostro se ensombreció. Parecía como si una nube se abatiese sobre su semblante y suspiró amargamente. «Bueno, si puedo ausentarme». «Diantre, ¿qué te lo impide? Tal vez creas que no vale la pena, pero me he acostumbrado a permanecer aquí para conservarlo todo». No me miró y se inclinó hacia el hogar para dejar caer la ceniza de su cigarro. «Mira, Tom, acabarás por convertirte en un huraño solitario. ¿Por qué no vendes la casa o la alquilas y pruebas un cambio completo?» «No puedo venderla. Yo solo soy un poseedor en vida. Era de mi esposa». «Bueno, supongo que nada te impide alquilarla. Y si no puedes, ciérrala temporalmente». «Sí, no me lo impide nada legal». «Entonces, mi querido amigo, ¿por qué no? Decídete y vete a ver mundo. Aunque, si en algo vale mi consejo, lo mejor que podrías hacer sería volver a casarte». Sacudió medrosamente la cabeza. «Naturalmente, es un asunto delicado para tratarlo con un viudo, pero tú ya has contribuido bastante al respeto debido a un cónyuge. 4 años. Ni la persona más puritana podría recriminarte». «No es esto, Dick. Mira, deseo contarte una cosa un poco singular si no te molesta». Echó el resto del cigarro al fuego y se volvió hacia mí. Me di cuenta entonces de cuán grande era su palidez y de las gotas de sudor que empapaban su blanquecino semblante. Luego continuó. «Mi esposa estuvo enferma algún tiempo,
y los médicos celebraron consulta antes de que falleciera. Yo ignoré la gravedad de su estado hasta el final. Me comunicaron que no había ninguna esperanza cuando había entrado en coma, pero era posible, incluso probable, que recobrase el conocimiento antes de morir, para cuyo momento yo debía estar preparado. Sé que me considerarás un cobarde, pero temía aquella pasajera resurrección. Me hallaba a punto de rogar que muriese sin recobrar el conocimiento. Sabía que mi mujer tenía unas opiniones muy estrictas del matrimonio y estaba seguro de que sus últimas palabras constituirían una orden. En un momento tan solemne, yo no podría negarme a prometerle lo que fuese y tampoco quería verme atado por ninguna promesa. Recuerda que ella era mayor que yo. Estaba a punto de quedarme viudo casi en la flor de la edad, y de acuerdo con el curso normal de la naturaleza, me quedaban bastantes años floridos. ¿Te das cuenta? Mi querido amigo, no creo que una promesa arrancada de esta manera pueda atarte. No sería justo. Aguarda y escúchame. Estaba aquí sentado, sintiéndome muy desgraciado, como puedes suponer, cuando el médico vino a llevarme a la habitación de Gloriana. Esta había recobrado el conocimiento y había preguntado por mí. Si bien el doctor me suplicó encarecidamente que no la trastornase, pues de lo contrario padecería mucho más. Mi mujer estaba tendida en el lecho como un auténtico cadáver. Tom, me dicen que me muero y deseo que me prometas una cosa, musitó. Gruñí interiormente. Ha llegado lo que temía, pensé. Pero ella continuó. Cuando me haya muerto y esté en el ataúd, quiero que cubras mi cara con tus manos. Prométemelo. No era lo que temía. Naturalmente se lo prometí. Quiero que cubras mi rostro con un pañuelo especial al que otorgo mucho valor. Cuando llegue el momento, abre la cómoda que está a la derecha de la ventana y lo hallarás en el tercer cajón. No puedes confundirte, porque en el cajón no hay nada más. Fue esto todo lo que dijo Dick, créeme. Suspiró y cerró los ojos, como disponiéndose a dormir, y no volvió a hablar. 3 o 4 días más tarde vinieron nuevamente a buscarme por si quería verla por última vez, ya que los de la funeraria iban a cerrar el ataúd. Sentía una gran repugnancia, pero era necesario cumplir su última voluntad. Mi mujer parecía de cera y al tacto estaba más fría que el hielo. Abrí la cómoda y, tal como ella había dicho, encontré un gran pañuelo de tela muy fina, completamente solo. Llevaba un bordado en cada esquina. Era un pañuelo que jamás le había visto usar. Lo desdoblé y lo coloqué encima de su cara, y entonces sucedió algo muy raro. El pañuelo pareció pegarse a sus facciones, a la nariz, a la boca, a la frente, a los cerrados ojos, hasta convertirse en una máscara perfecta. Sentí mis nervios en tensión, me llené de horror y quité el pañuelo, huyendo acto seguido del aposento. Aquella noche clavaron el ataúd. Bueno, la enterraron y le construyó un panteón que el vecindario calificó de monumental. En realidad, no me hallaba atado por ningún juramento contra un posterior matrimonio, y aunque sabía de sobra cuál habría sido su deseo, no veía ningún motivo por el que tuviera que ser fiel al recuerdo de mi mujer. Unos meses más tarde, una familia llamada Ashcroft vino a vivir a Listowes. Tenía una hija muy bella. La primera vez que vi a Lucy Ashcroft, me enamoré de ella, y pronto resultó aparente que también ella se había prendado de mí. Era una joven gentil y amable, sin ningún sentimiento de superioridad. No era como... No hice ningún comentario, aunque comprendí que en su nueva aventura matrimonial a Tom le habría gustado hallar algún contraste.
Bien, pensé que tenía muchas probabilidades de ser feliz con ella y de este modo me enamoré cada vez más. Su familia era muy hospitalaria y me alentaron a ir a Lisowis siempre que quisiera. Pensé que no se opondrían en absoluto a mis proyectos. El asunto progresó y una noche decidí declararme. El día antes había estado en la ciudad y volví con un anillo en el bolsillo, con un par de corazones entrelazados que pensé que a Lucy le gustaría y me permitiría colocarlo en su dedo. Subí para vestirme para la cena, acicalándome como nunca, y delante del espejo llegué a la conclusión de que al fin y al cabo no hacía mala figura y que mi pelo todavía era bastante negro. Sí, Dick, puedes sonreír. Ahora es mucho más gris. Cogí un pañuelo limpio y arrojé al suelo arrugado el que había llevado todo el día. Ignoro por qué me volví a mirarlo, pero de pronto lo estuve contemplando como hechizado. El pañuelo se movía. Lo juro, Dick, cambiaba rápidamente de forma, abultándose e hinchándose como por el viento, extendiéndose y adoptando la forma de una cara. ¿Y qué cara podía ser sino la máscara mortuoria de Gloriana a la que yo había cubierto con un pañuelo en el ataúd 11 meses antes? Jurar que me sentí invadido por el pánico no retrata la sensación que me sobrecogió en aquel instante. Cogí aquel pedazo de tela y lo arrojé al fuego, pero ya no era más que un pañuelo en mi mano, y al momento siguiente solamente era un trapo ennegrecido en la reja del hogar. Debajo no había ninguna cara. «Claro que no», exclamé. «Fue una alucinación, fuiste engañado por una fantasía». «Puedes estar seguro que fue esto mismo lo que me dije y mucho más». Bien, bajé por la escalinata tratando de serenarme con un trago, pero me sentí algo trastornado y al menos aquella noche me resultó imposible desempeñar el papel de un ferviente enamorado. Era demasiado vívido el recuerdo de aquella máscara de la muerte que podía interponerse entre los labios de Lucy y los míos. Sin embargo, aquel efecto se disipó. Al cabo de 2 días volví a sentirme valiente y dispuesto a reírme de mi necedad como tú ahora. Hice mi proposición y Lucy me aceptó. Le di el anillo. Su padre aprobó graciosamente las ofertas financieras que efectué y su madre prometió considerarme como a un hijo. Durante las primeras 48 horas de nuestro compromiso, no hubo una sola nube en el firmamento azul de nuestra dicha. Hice la petición de mano un lunes y el miércoles volví de nuevo a cenar y a pasar la velada con la familia. Lucy y yo pudimos después aislarnos en el saloncito, en un rincón que parecía hecho a propósito para nosotros. Bien, gozamos allí de una perfecta soledad. Lucy se instaló en un diván, muy atareada con su labor de punto, mientras yo disfrutaba del privilegio de sentarme a su lado, lo bastante cerca como para observar las agujas que iban componiendo el dibujo de la prenda. Bordaba un cuadro de lino que debería servir de servilleta y quería regalarla a una amiga. Por esto me manifestó que estaba ansiosa de terminarlo en muy pocos días a fin de poder mandársela cuanto antes. Pero yo me mostré un poco impaciente ante aquella labor que la absorbía. Quería que me mirase mientras hablábamos, que me permitiese cogerle una mano. Iba haciendo planes para una gira que emprenderíamos después de Pascua, arguyendo que 8 semanas para preparativos eran suficientes para cualquier novia. Lucy se interesó al momento y dejó la tela a medio bordar encima de una mesita que teníamos al lado. Cautivé sus dedos, pero sus ojos se desviaron de los míos, todavía un poco tímida. De pronto exclamó: «Esto se mueve». Era cierto,
La tela se movía, se iba ampliando, alisando, convirtiéndose en un rostro. Sí, se estaba otra vez formando la cara de Gloriana, tal como se había formado debajo de mi pañuelo en mi casa. La nariz, la barbilla, la severa boca, la frente abombada, el rostro casi completo. Cogí la tela y la arrojé detrás del sofá. Sí, parecía una cara, pero no hagas caso, cariño. Deseo que me prestes atención. Dije algo por el estilo. Apenas recuerdo qué, ya que se había helado la sangre en mis venas. Lucy frunció el ceño. Quería realizar un maravilloso bordado y mi impulsiva acción no le había gustado. Continué hablando incansablemente, temeroso de las pausas, pero el momento psicológico ya había pasado. Lucy no me escuchaba como antes y vacilaba ante mis razonamientos. El encanto de una luna de miel en Sicilia había dejado de seducirla. Poco a poco me dio a entender que la señora Ashcroft debía esperar que nos reuniésemos con los demás en la otra habitación. Y cuando añadió, ¿no podrías recoger mi labor, querido?, en sus palabras observé una nota de enfado. Di la vuelta al sofá para recoger la tela, pero Lucy hizo lo propio y en el mismo instante lo vimos ambos. La cara volvía a estar allí, rígida y severa, con las esquinas de la servilleta metidas hacia abajo, completando la forma de la cabeza. ¿No era esto todo? Había un lienzo blanco extendido por el suelo, ofreciendo una figura tendida y rígida como un cadáver listo para el ataúd. ¿Puedes comprender el susto de Lucy? Chilló una y otra vez e inmediatamente la familia, muy indignada, penetró en tromba en el saloncito preguntando la causa de tal alboroto. Mientras tanto, yo me había arrojado sobre aquella máscara destruyéndola. El bordado de Lucy formaba la cabeza y el cuerpo lo componía una toalla de baño traída de un dormitorio, aunque nadie sabía cómo ni cuándo. Sostuve ambas cosas entre mis manos, protestando mi inocencia, mientras la familia parecía apuñalarme con sus miradas de indignación, y Lucy sollozaba en los brazos de su madre. Sí, aseguró que tal vez había sido una niñería. Ahora que veía lo que era, resultaba ridículo, pero cuando pasó, le pareció espantoso. Era como, y otro sollozo la obligó a callarse. Por fin quedó restablecida la paz, aunque estaba claro que los Ashcroft dudaban de mí. El padre se cuadró y la señora Ashcroft me lanzó reproches indirectos. Según me comunicó, no le gustaban las bromas pesadas. Tal vez estuviese equivocada y sin duda sus ideas eran anticuadas, pero la habían educado de acuerdo con que las bromas molestas eran de muy mal gusto. Tal vez yo no había tenido en cuenta cuán sensible y asustadiza era la pobre Lucy. Esperaba que en lo futuro tendría en cuenta aquellas advertencias y en que nunca más volvería a ocurrir nada semejante. Bromas pesadas, Dios mío, como si yo estando a solas con la preferida de mi corazón pudiese malgastar una hora preciosa fabricando imágenes de cadáveres en el suelo. Lucy debió comprender que esta acusación era absurda, porque ni un solo momento me había apartado de su lado. Sí, cuando estuvo más calmada se puso de mi parte, pero el misterio continuó en pie, sin ninguna explicación por su parte ni por la mía. Respecto al futuro, no puedo acordarme del mismo sin que se me desgarre el corazón. Si los poderes dispuestos en contra de nosotros eran los que temía mi superstición, ya podía despedirme de toda esperanza, porque sabía que no habría respiro. Comprendía entonces, como ahora, lo absurdo de todo el asunto, pero si te pusieras en mi lugar, Dick, también verías que la cosa era más bien trágica. Al día siguiente no vi a Lucy, pues tenía que volver de nuevo a la ciudad, pero habíamos concertado encontrarnos y cabalgar juntos el viernes por la mañana.
Yo tenía que presentarme en su hacienda a cierta hora y puedo asegurarte que fui puntual. Su caballo ya estaba preparado y el mozo de cuadras lo paseaba de un lado a otro. Apenas desmonté cuando Lucy descendió los peldaños del porche. Al instante observé una nueva expresión en su rostro, mayor dureza en sus labios rojos, siempre tan suaves y deseables. Pero me permitió montarla en la silla y pasar su pie por el estribo, e incluso envió un gracioso mensaje a su madre. Yo esperaba estar de vuelta para la hora del almuerzo y la señora Ashcroft nos suplicó que fuésemos puntuales, ya que una amiga que había pernoctado en la casa se marcharía inmediatamente después de comer. «Te gustará», murmuró Lucy, inclinándose para acariciar a su corcel. «Creo que te conoce mucho. Es la señorita Kingsworthy». Bien. La señorita Kingsworthy era una condiscípula de Gloriana que de vez en cuando nos visitaba aquí. Ignoraba que ella y los Ashcroft fuesen amigos, pero como dije, aquella familia hacía poco tiempo que vivía en esta comarca. No tuve la oportunidad de expresar mi contento o mi disgusto, ya que Lucy puso su caballo a galope. Transcurrió algún tiempo antes de que tirase de las riendas y pudiésemos conversar. Descendíamos por una escarpada colina y el mozo nos seguía a discreta distancia, por lo que no podía oírnos. Lucy estaba magnífica sobre el caballo, pero esto no cuenta aquí. El sombrero de amazona le sentaba muy bien, lo mismo que el traje, muy ajustado a sus formas. «Tom», me llamó y de nuevo observé la dureza de su expresión. «Tom, la señorita Kingsworthy me manifestó que tu esposa no quería que volvieses a casarte y que te hizo prometer que no contraerías nuevo matrimonio». La señorita Kingsworthy se quedó estupefacta cuando supo que tú y yo estábamos prometidos. ¿Es verdad esto? Logré articular que no lo era, que mi esposa jamás me lo había pedido, ni yo le había hecho tal promesa. Concedí que en ciertos casos le disgustaban los segundos casamientos y que tal vez le hubiese hecho alguna observación al respecto a la señorita Kingsworthy, lo cual no era improbable. Luego la miré fijamente. Seguramente no permitiría que un «me tomen todo», una chismosa, se interpusiera entre los dos. Me pareció que su perfil se suavizaba, pero no permitió que sus ojos se encontrasen con los míos. «Claro que no, si esto fue todo», respondió. Y dudó mucho que lo hubiese sacado a relucir si no hubiese concordado con otra cosa. «Tom, fue horrible lo que vimos el miércoles por la noche. Y no te enfades, pero le pregunté a la señorita Kingsworthy cuál era el aspecto de tu esposa. Naturalmente no le dije el motivo de mi pregunta». «¿Qué tiene esto que ver con lo nuestro?», exclamé iracundo, aunque por desgracia lo sabía demasiado bien. Me contestó que la señora Enderby era guapa, aunque de facciones muy marcadas, de expresión muy severa cuando no sonreía, frente alta, nariz romana, mentón decidido. Tom, aquella cara de la servilleta era así. ¿No lo viste? Como comprenderás, lo negué. «Cariño, qué tontería. Ya vi que parecía una cara, pero si la destruí al momento fue porque te asustó». «No», me corrigió. «He reflexionado mucho sobre ello, y de haber ocurrido solo una vez habría llegado a la conclusión de que era una ilusión y lo habría olvidado. Pero si sucede de nuevo, si vuelve a suceder». Se estremeció y se puso blanca como un sudario. «Oh, Tom, no podría. No podría». Era un ultimátum. Lucy me gustaba más que nunca y ella me quería. Oh, sí, me quería tanto como yo a ella, pero no se casaría conmigo, jamás se casaría con un hombre embrujado. Llegó ya al final, por lo que no voy a poner a prueba tu paciencia mucho más tiempo. No quedaba más que una oportunidad.
El poder de Gloriana, cualquiera que fuese su naturaleza y su origen, podía haberse esforzado tanto la última vez que ya no tuviese energías para nada más, para ninguna otra manifestación. Me hacía ese remalazo de esperanza y realicé inauditos esfuerzos por desempeñar el papel del amante liviano, alegre y desenvuelto, libre de toda preocupación, para ser el compañero que Lucy anhelaba, de un humor semejante al suyo, pero sabía que me estaba engañando a mí mismo. El paseo fue lento, pesado. El caballo de Lucy perdió una herradura y fue imposible cambiar la silla a la canea del mozo ni a mi propia yegua, ya que ninguno sabía cómo hacerlo. Tuvimos que regresar al paso y no llegamos a la hacienda hasta las 2. Habían terminado de almorzar. La señora Ashcroft había salido para llevar en el coche a la señorita Kingsworthy a la estación. Pero había unas chuletas aguardándonos, según nos informaron que podían servirnos inmediatamente. Entramos en el comedor al momento, ya que Lucy estaba hambrienta. Se quitó el sombrero y lo dejó encima de una mesita, alegando que le daba dolor de cabeza. Las chuletas no tuvieron mucha aceptación porque estaban casi frías, pero Lucy las devoró, así como la tarta de frutas que llegó a continuación, con gran contento por su parte. Bien sabe el cielo que yo no hubiese probado bocado, pues lo cierto es que aquella comida fue un tormento que nunca lograré olvidar. Después de servirnos, el criado se marchó y fue entonces cuando empezaron mis males. El mantel pareció cobrar vida en la esquina que estaba entre nosotros. Se levantaba en ondas, como impulsado por el viento, a pesar de que la ventana estaba cerrada y no había corriente de aire. Fingí no darme cuenta y conversar como si el horror no trastornase mi cerebro, en tanto trataba de alisar aquella tela con las manos. Lucy se levantó al fin, alegando que iba a cambiarse de vestido. Ocupado con el mantel, no se me había ocurrido mirar a mi alrededor o observar lo que podía estar sucediendo en otra parte de la habitación. El sombrero de encima de la mesita estaba inclinado de costado y en aquella posición su copa ofrecía la visión de la cara. Lo mismo ocurría con las servilletas, solo que esta vez la boca de la cara mostraba cierto humor, como relajada por una torva sonrisa. Lucy chilló y cayó entre mis brazos, con un desvanecimiento tan fuerte de que él solo se recobró con gran dificultad después de llamar a los médicos del distrito. Me quedé allí hasta que me aseguraron que se repondría y me marché a casa. A la mañana siguiente recibí una nota de mi frustrada suegra, con la que me devolvía el anillo, manifestándome que debíamos considerar terminado el compromiso. Bueno, Dick, ahora ya sabes por qué no me casé. ¿Qué me dices a esto? Fin. H.D. Everett, cuyo nombre completo es Harry D. Everett, fue escritora británica nacida en 1851. Se destacó por su prolífica producción literaria, abarcando géneros como la novela y la poesía. Everett es conocida por su estilo detallado y su habilidad para crear personajes complejos y situaciones emocionantes en sus obras. Comenzó a escribir en 1896, con 44 años, y desde entonces y hasta 1920 publicó 22 libros bajo el seudónimo de Theo Douglas en 17 editoriales diferentes. Muchas de sus novelas se basaron en temas fantásticos y sobrenaturales. Por ejemplo, Iras, un misterio, 1896, una novela en el umbral de la ciencia ficción, una extraña mezcla de psicología y egiptología que muestra la perfección con la que los autores combinaban lo sobrenatural y lo científico durante la década de 1890. Es reconocida por su extensa obra literaria, su talento narrativo y su capacidad para crear historias cautivadoras. Algunas de sus novelas incluyen Vera o los rusos en Inglaterra, Nemo, El pozo de la luna, El señor de las islas, La bruja blanca, Una confianza dorada, 1905, Malévola, 1914. Su legado literario ha perdurado a lo largo del tiempo,
siendo reconocida como una autora talentosa y versátil en el panorama literario del Reino Unido. H.D. Everett falleció en Reino Unido en 1923. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.